Buenos días, jóvenes. El día de hoy iniciamos Principio de Economía, Bachiller en Comercio, nivel 10. La economía como ciencia. La ciencia económica es una ciencia empírica, adhiere a la doctrina filosófica que afirma que el saber es el resultado de la observación directa, original y por lo tanto rechaza cualquier otra forma de indagación como método válido para adquirir conocimientos. Un ejemplo de esto es el sentido común, la fe y la autoridad. El método científico utiliza la experimentación, o sea, la manipulación y el control de las variables relacionadas con las hipótesis o problemas estudiados. La economía se basa en la experimentación. Usted tiene un ejemplo sí que desea sacar como un ejemplo económico. Usted manipula la información variable y con ello obtiene una hipótesis o un problema de estudio. Las ciencias pueden clasificarse en dos grandes grupos: ciencias formales, que se ocupan de las relaciones entre proporciones, pero nunca de su verificación empírica. Ejemplo, la lógica matemática. Las ciencias empíricas tratan de decir algo sobre el mundo existente, explicar y predecir acontecimientos para después dominarlos. Confrontan sus hipótesis con la experiencia en la medida en que los acontecimientos que las mismas explican o predicen se pueden observar. Las ciencias empíricas tratan de explicar algo, que es un acontecimiento fortuito, y dominarlo conforme a una hipótesis determinada. Los agentes económicos basan sus decisiones en el beneficio y el coste marginal. De esta forma, los agentes económicos basan sus decisiones en beneficios y costes al fabricar una unidad adicional. Cada vez que usted pretende fabricar una unidad adicional, usted debe verificar el costo marginal-beneficio de ese producto. El principio básico de la economía, el cual consiste en la generación del valor y de nuevas riquezas, que se cuantifica en términos monetarios como el ingreso nacional y cuyo propósito y cuyo concepto más usado es el Producto Interno Bruto, o PIB. Agente económico. Denominamos agente económico a cualquier de las partes que hacen posible la actividad económica. Así, dentro de la actividad económica y el proceso económico en general, podemos encontrarnos con diferentes agentes. Estos agentes pueden participar o tomar decisiones en forma de productos, de productores, consumidores, ahorradores e incluso inversores. Los agentes económicos no es nada más que una actividad económica, también son personas encargadas, agentes que participan en la toma de decisiones. Ejemplo de esto son los productores, los consumidores, los ahorradores e incluso los inversores que a un determinado producto. Ejemplo, agentes económicos, los hogares, las empresas, el Estado y los bancos centrales. Cuando hablamos de hogares, hablamos de formar parte tanto de la familia como de aquellas personas que viven solas, pero toman decisiones económicas, decisiones que pueden ser consumir, trabajar por cuenta propia o ajena, incluso ahorrar o invertir. Empresas son todas aquellas personas jurídicas que realizan una actividad económica, independientemente de que dicha actividad sea con fines de lucro o no. El Estado normalmente trata de actuar como regulador y recaudador de impuestos en la economía. Cada agente económico tiene una perspectiva señalada. Los bancos centrales constituyen otro acto de agente económico esencial. Además de recaudar dinero, también es agente tributario.
Los agentes económicos trabajan de forma sistemática y conjunta en la economía general de una sociedad, ya que se relacionan estrictamente con la producción, distribución y el consumo de bienes y servicios. En el mundo de la economía, podemos observar que constantemente se están produciendo intercambios. Los protagonistas de estos intercambios son los agentes económicos, las familias, las empresas, el sector público. Cada uno de ellos cumple funciones distintas, pero completamente complementarias en el desarrollo de estas funciones. Los agentes económicos establecen relaciones mutuas y se organizan para resolver los problemas sobre qué, cómo y cómo para quién producir, dando lugar a distintos sistemas económicos. Este flujo circular de renta es el mismo gráfico que quedan representados en los tipos de flujo, el flujo real y el flujo monetario. El flujo real es el que se produce entre familias y empresas, intercambiando factores de producción y bienes y servicios. El flujo monetario, el flujo de dinero que constituyen los salarios, las rentas y los precios pagados entre ambos. En el sector público también mantienen relaciones con las familias y las empresas. Quedan reflejadas en dos tipos de relaciones. En el gráfico quedan reflejadas dos tipos de relaciones. Los pagos de impuestos que empresas y familias hacen al Estado. La presentación de servicios y entrega de bienes. Ayudas y subvenciones, que son las transferencias que el Estado hace a familias y empresas. Este flujo circular basa el pago de bienes y servicios, que es la demanda de familias a empresas, y el Estado como empresa, los bienes y servicios. Abarcamos las solvencias, las ayudas sociales, los factores de producción, que son el trabajo capital, la oferta de bienes y servicios. Ejemplo de economías de mercados, economía de planificación central, economías mixtas. ¿Quién toma las decisiones? El agente económico en el mercado deciden qué, cómo y para quién producir. Creciente la importancia de los grandes corporaciones o oligopolios que interfieren del libre juego del mercado. Esto se basa en la economía de mercado. ¿Quién toma la decisión en la economía de planificación central? El Estado. El Estado es el que planifica y decide a través de instituciones, pero la planificación a través de los ministerios, las empresas estatales deciden sobre objetivos o pequeñas escalas. ¿Quién toma la decisión sobre la economía mixta? Los agentes económicos, a través del mercado, la importancia del Estado que suministra determinados bienes y servicios sociales, importancia de las grandes corporaciones y multinacionales. ¿Cómo es la propiedad en una economía de mercado? Es privada. Los individuos solo son los dueños de los bienes de producción. Los medios de producción son de la colectividad y la titularidad del Estado en su nombre. Los bienes de su consumo pueden ser de propiedad privada, como la propiedad de una economía mixta. Importante propiedad del Estado combina con la propiedad privada. Es una combinación de ambos, tanto la propiedad privada como la propiedad del gobierno. ¿Quién dirige la producción en una economía de mercado? Los empresarios. ¿Por qué? Porque toman las decisiones de qué y cómo producir. ¿Quién dirige la producción en la economía de planificación central?
La producción la dirige el Estado a través de instituciones de planificación. Las empresas estatales se ajustan al plan que rige el gobierno central. En las economías mixtas, los empresarios privados en todo aquello que atañe a su campo. El Estado fija los bienes y servicios que ofrece la colectividad. ¿Cuál es la filosofía que rige la actividad económica? De acuerdo a la economía de mercado, el ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque la economía de mercado solamente se fija en el poder adquirir dinero a través del estudio de la economía, del rendimiento del mercado y las decisiones que se quieren para producir. ¿Quién rige la filosofía de las economías de planificación? La distribución igualitaria de la renta y de la riqueza. El ánimo de lucro en la esfera privada, combinada con la mejora del bienestar colectivo, se basa en la economía mixta. ¿Cómo se fijan los precios en una economía de mercado? La determinada de mercado en función de la oferta y la demanda, al menos teóricamente. En la economía de mercado, a medida que aumenta la demanda, aumenta el precio. O sea que la oferta depende de la demanda del mercado. Esto es una economía de mercado. En la economía de planificación, esta la fijan los organismos del Estado, o sea, la planifica el Estado en sí. Y los precios en la economía mixta, el mercado, el Estado, se reserva la fijación de los bienes públicos. En la economía mixta, ambos fijan el precio. Tanto la oferta y demanda que precisa en ese momento producir y el Estado, mediante las planificaciones, fijan los precios determinantes en una economía mixta. ¿Qué papel tiene el Estado en una economía de mercado? Elabora la macroeconomía que garantiza la libertad de mercado. Actualmente, las economías de mercado se fijan de acuerdo a la libertad que tienen para distribuir, cómo producir y el oligopolio que tienen estas empresas en la toma de decisiones en la oferta y demanda del mercado. El gobierno, en la economía de planificación central, decide prácticamente todo lo relativo a las decisiones económicas, en tanto que el papel del Estado en las economías mixtas solo elabora un marco económico que garantiza los derechos sociales de los ciudadanos. No enmarca directamente qué es lo que tiene que hacer esta economía, solamente establece un marco económico que garantiza los derechos sociales, no los derechos económicos en sí, solamente los derechos sociales que tiene el ciudadano para emprender una economía mixta. Un sistema económico es la forma en que una sociedad se organiza para resolver sus problemas económicos básicos, que son producir y para quién producir. Pasamos en una comunidad primaria, luego pasamos del esclavismo al feudalismo, el mercantilismo, que se basa todo en la revolución comercial durante los mercados libres, el capitalismo industrial, que se enmarca en la revolución industrial, y el comunismo y capitalismo financiero, que es el estado del bienestar, que es el desarrollo tecnológico. Hacemos un análisis breve del sistema esclavista. El sistema esclavista de organización económica alcanzó su plenitud en la antigua Grecia y Roma. La esclavitud económica dominante era la agricultura. Lo que se producía es lo que se consumía. El sistema de producción se basaba en la explotación de una mano de obra esclava por parte de los patricios, que eran los nobles romanos. El fruto de la misma se distribuía entre una clase social dominante y los libertos o esclavos, los libertados y los plebeyos, ¿para quién?
Este sistema de esclavitud, todo lo que se producía era a través de este mecanismo. ¿Qué es producir? Pero el que producía esto eran los esclavos. El sistema feudal. El sistema feudal tuvo una lenta evolución, alcanzando su apogeo entre los siglos IX en Europa, occidentalmente. Su estructura económica era fundamentalmente agrícola, con los pequeños artesanos que apoyaban una actividad principal. El comercio era muy reducido. Las clases sociales dominantes eran la nobleza y el clero, propietarios mayormente de las tierras. Las clases bajas estaban constituidas por siervos y la gleba, que cultivaban los campos. El producto social se repartía fundamentalmente entre las clases privilegiadas. En este sistema feudal, los clérigos eran los que eran los terratenientes y los que contemplaban la nobleza en aquellos tiempos. El capitalismo mercantil o sistema mercantilista se desarrolla en Europa a partir de los grandes descubrimientos. La mayor parte de la actividad sigue siendo agrícola, pero el comercio y la actividad manufacturera comienzan a adquirir gran importancia. El auge del comercio lleva anexo la difusión de la moneda y otros instrumentos financieros, la letra de cambio, los pagarés. Surgen grandes fortunas derivadas de esta actividad y aparecen los primeros bancos. Es una época en la que se da primera gran acumulación de capital y que pone las bases para el desarrollo de una clase social nueva, la burguesía, y un nuevo sistema económico, el capitalismo. El capitalismo industrial. A partir del siglo, la aparición de las nuevas técnicas de la producción, las máquinas de vapor, en la siderurgia y el spinning, en la industria textil, hace que se pase de unas formas productivas basadas en la agricultura y las pequeñas manufacturas a otras, que se basan en la actividad industrial. En gran escala, hace la empresa moderna, el obrero industrial que ofrece su trabajo a cambio de un salario. Triunfan las ideas liberales sobre los conservadores del antiguo régimen. Surgen en definitiva el nuevo orden económico, social y político, el capitalismo industrial. El capitalismo industrial se basa en que usted ofrecía su trabajo a través de un salario, a través de la manufactura en estas grandes industrias industriales. El capitalismo financiero tiene lugar en la segunda revolución industrial. Las pequeñas empresas se hacen más grandes, se necesitan más medios financieros, capitales financieros. Aparecen las grandes entidades bancarias. El proceso de la técnica que dio lugar a una gran productividad. La explotación hasta límites poco imaginables de la mano de obra. La explotación de las colonias que aportó un caudal importante de materias primas baratas. Todo ello sancionado por un régimen político en que el Estado no tenía intervención en el sistema económico y se delimitaba a defender el poder político de la clase dominante.